Buenos días, amados, y que el Señor les bendiga. Estamos nuevamente reunidos de la ciudad de Clermont y hemos tenido desde la semana pasada, comenzamos una serie muy, pero muy especial. Escuchamos grandes testimonios de personas que fueron tocadas, convencidas por esa palabra. Y esa serie se llama Puertas Abiertas. La semana pasada estuvimos hablando acerca de los pecados ocultos. Y hoy vamos a hablar de un nuevo tema, porque nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de no dejar puertas abiertas en nuestra vida espiritual. Comentamos la semana pasada que me llamó la atención un video que vi de un jefe de policía mostrando unas imágenes de personas que fueron robadas o asaltadas en sus casas simplemente porque dejaron las puertas abiertas. Uno de ellos venían dos personas de hacer mercado y venían bajando las bolsas y se olvidaron de la puerta y vinieron unos maleantes, unos asaltantes y se metieron y les robaron un montón de cosas. Luego venía un grupo de personas como 6 o 7 y todos entraron a la casa y se olvidaron de que alguno de ellos tenía que cerrar la puerta al finalizar, cuando entraran todos. Pero todos dijeron, bueno, que lo haga el otro, que lo haga el otro, que lo haga el otro, y a la final evadieron la responsabilidad y nadie lo hizo. Y un grupo de personas se metieron y los asaltaron. Luego aparecía un hombre que venía, se veía un auto dando vueltas y vueltas por una cuadra, por un bloque, y de repente viene otro auto y viene una persona, como nos ha pasado muchas veces, y se baja un par de minutos en su casa, quizás a buscar algo. Se bajó, dejó el auto encendido, dejó la puerta de la casa abierta, y esta gente que andaba dando vueltas y andaba buscando a alguien para robar, aprovechó la oportunidad. Y eso es un reflejo de lo que pasa en el mundo espiritual. Muchas veces vemos personas que le ocurren cosas, vemos personas que no están viviendo en la victoria, en la plenitud de que Cristo les quiere dar. Y muchas veces es porque estas personas tienen puertas abiertas. Mira lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice, porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando y autoridad sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Usted y yo estamos rodeados por un mundo espiritual. La buena noticia es que Jesús venció a todos estos principados, a todas estas potestades, a todas estas fuerzas malignas, a todas estas espíritus que tienen dominio y autoridad en este mundo de tinieblas. Él los venció en la cruz del Calvario. Pero nos toca a nosotros ser muy cuidadosos de no ignorar las maquinaciones del enemigo y no dejar puertas abiertas, porque estamos rodeados por un mundo espiritual. Y Efesios 4, 25 al 27 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Hoy te quiero hablar de un tema que parece muy sencillo porque es más común de lo que nosotros podemos imaginar, pero vamos a tratar de profundizar un poco acerca de qué dice la palabra de este asunto. Comienza diciendo, desechando la mentira. La mentira es una puerta abierta muy peligrosa para el ser humano y más aún para el creyente. En el mundo es normal, la gente lo ve como algo normal, que tú mientas, que no digas la verdad, que vivas con cosas ocultas, pero lamentablemente hemos visto mucha gente que dice ser creyente repitiendo los mismos patrones. Fíjate, mira lo que dice Colosenses capítulo 3, dice, dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento e imagen de su Creador. Nosotros teníamos una vieja naturaleza. La naturaleza humana, la naturaleza corrompida, la naturaleza caída, pero gracias al sacrificio de Cristo nosotros tenemos una nueva naturaleza. Las cosas viejas pasaron, somos una nueva criatura, somos una nueva creación, pero dentro esa vieja naturaleza tenía muchos vicios. Algunos el alcohol, otros la mentira, otros la pornografía, otros la deuda, otros la violencia, la agresividad, otros la lascivia, la lujuria, la promiscuidad, y pudiéramos hablar de un montón de cosas más. Había una vieja naturaleza, pero las cosas no cambian de la noche a la mañana. Un día viene Cristo, habla nuestras vidas, toca nuestra puerta y nosotros abrimos nuestro corazón, entra el Espíritu Santo y comienza un proceso de
renovación o de transformación. Algunos son más rápidos, otros son más lentos, algunos avanzan mucho más, otros abortan a mitad de camino, pero estamos convencidos del que quien comenzó en nosotros una buena obra, Él la va a terminar y Él la va a perfeccionar. Pero es importante que entendamos eso. Eso forma parte de la vieja naturaleza. Hay cosas que nosotros hacíamos antes por ignorancia, porque nos gustaba, porque fue la forma como nos enseñaron, porque era la costumbre en mi casa o en mi familia o en mi comunidad. Pero hay cosas que ahora yo dejé de hacer y hay cosas que ahora sí hago porque Cristo está haciendo una obra en mi vida, en mi casa y en mi familia. Simplemente la obra del Espíritu Santo hace que las cosas malas que antes me gustaban, ahora simplemente no me agradan. Las cosas que antes necesitaba para sobrevivir, para tener entre comillas un rato de relax, un rato de distracción, un rato de escape, ahora no las necesito porque Cristo me hizo libre. Y vamos a hablar de estos términos, que parecen unos términos muy sencillos, pero aún así queremos definirlos. ¿Qué significa mentir? ¿Qué significa el verbo mentir? Dice, decir deliberadamente lo contrario de lo que se sabe, se cree o se piensa que es verdad con el fin de engañar a alguien. Y aquí hay algo muy peligroso, el deseo de engañar. El deseo de engañar a alguien. Y muchas veces hay gente que cree que puede engañar a Dios, pero déjame decirte, Dios no puede ser engañado, Dios no puede ser burlado. Y la Biblia dice, todo lo que hagas, hazlo como para Dios y no para los hombres. Porque a los hombres tú le puedes mentir, de los hombres te puedes ocultar, a los hombres lo puedes evadir, pero imagínate cómo vas a hacer eso con Dios. ¿Y qué se entiende por la palabra mentira? Una mentira es una declaración realizada por alguien que sabe, cree o sospecha que es falsa en todo o en parte, esperando que los creyentes le crean de forma que se oculte la realidad o la verdad en forma parcial o total. De ahí vamos a subrayar la palabra ocultar. Todo lo que se hace en lo oculto es malo. Si alguien te dice, mira, vamos a tener una relación, pero no se lo digas a nadie, tenlo por seguro que eso es malo. No importa los argumentos, no importa las excusas, no importa la forma como te lo disfracen. Si alguien te está invitando a hacer algo y mantenerlo en secreto, en mantenerlo en lo oculto, en que no se lo digas a nadie, eso es malo, no es de Dios. Eso va a traer al final un grave problema y un gran dolor a tu vida. Y nosotros crecimos y escuchamos muchas veces expresiones como, bueno, eso fue una mentira blanca, o eso fue una mentira piadosa, porque bueno, yo no quería herir sus sentimientos, no quería decirle que no, simplemente le dije que iba a ir, pero era para que no se sintiera mal. Pero eso debe ser desechado de nuestra vida. La mentira simplemente es una mentira. Y muchas veces eso se aprende en la casa. Los hijos copian nuestros ejemplos. Los hijos ven lo que nosotros hacemos. Los hijos ven cuando de repente un papá le dice al hijo, mira, están tocando la puerta, están preguntando por mí, dile que no estoy. Cosas sencillas, cosas pequeñas. Si te preguntan por mí, dile que no me has visto y tienes a la persona enfrente. Entonces el niño comienza esa etapa de su vida creyendo que eso es normal, porque si papá lo hace, si mamá lo hace, si los adultos lo hacen, entonces yo lo hago. Pero eso es sumamente peligroso y te voy a explicar por qué. Mira lo que dice Jesús en Juan capítulo 8, versículo 44. El Señor Jesús está hablando en contra de los fariseos, una gente muy religiosa. Dice, ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso y es el padre de la mentira. Fíjate que Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y a su vez dice que en el diablo, en su naturaleza pecaminosa, en su naturaleza malvada, no hay nada de verdad. Y que él es el padre de la mentira. Ese es el gran problema de la mentira. Haces pacto con las tinieblas, te haces parte de las tinieblas cuando comienzas a mentir. Gente que pide prestado y no paga
y pone excusas y uno sabe que esa persona está mintiendo, pero aún así lo hacen y lo dicen porque tratan de engañar a la otra persona. Pero déjame decirte, el asunto no es si tú logras engañar a otro, el asunto es que tú no puedes engañar a Dios, y el asunto es que tú te estás engañando a ti mismo porque estás haciendo pactos con las tinieblas y estás abriendo una puerta que te va a traer tragedia, estás abriendo una puerta espiritual y el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Escuché una vez el testimonio de una mujer. Había dos vendedoras. Una era una mujer muy bonita, exuberante, bien arreglada, maquillada, que era muy seductora. Y era una mujer que para vender, porque he escuchado y quiero darle este mensaje a todos los que trabajan con ventas también. Una vez escuché a una persona en un entrenamiento de ventas decir que un buen vendedor tiene que ser mentiroso. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con los argumentos, mucho cuidado con las excusas, porque en el mundo espiritual las excusas no sirven de nada. La verdad es la verdad. La verdad es Jesucristo, la verdad pertenece a Dios y la mentira le pertenece al diablo. No hay términos medios. A nosotros nos gusta tratar de poner las cosas, de no ser extremistas. Estamos en un mundo donde todo es término medio, donde todo es más o menos, donde todo es, bueno, vamos a buscar una concertación, la mitad para ti, la mitad para mí. Pero en el mundo espiritual no existen esas cosas. Es sumamente peligroso dejar puertas abiertas. Pero esta mujer que era supuestamente muy bonita, muy elegante, muy coqueta, muy seductora y que no le importaba coquetear con unas personas y hacer alguna especie de juego para poder tener venta. Tenía a su vez una compañera. La compañera era una mujer cristiana, la compañera era una mujer que ni se maquillaba ni se arreglaba mucho y era una mujer que tampoco entraba en conversaciones personales, era una mujer que mantenía los límites muy a raya, era una mujer que se concentraba mucho en solamente su trabajo de venta y de asesoría y no permitía que las otras personas o que el cliente cruzara ciertos límites. Todo lo contrario a lo que los cursos y los entrenamientos de ventas le habían indicado. Pero año tras año, esta mujer, que era una mujer cristiana, que era una mujer que no usaba artimaña, que no mentía, que no tenía que usar ningún tipo de seducción para vender, era la líder de las ventas. Y esta otra mujer, que era una mujer bonita, exótica, exuberante, eso le llamó la atención y ese testimonio hizo que se creara una inquietud. Déjame decirte algo, cuando tú confías en Dios, Dios te respalda. Cuando tú te mantienes en integridad, Dios te respalda. Hay una parte que ya Jesús hizo, y yo he escuchado muchas veces a la gente decir, ya Jesús lo hizo todo. Eso es cierto, ya Jesús nos dio la victoria, ya Jesús nos dio el triunfo, ya Jesús venció a los principados, venció al sistema de este mundo, pero nos toca a nosotros vivir en integridad. Hay cosas que nosotros, como dice esta palabra al principio, nos toca echar afuera, nos toca desterrar, nos toca eliminar de nuestras vidas y la mentira es una de ellas. Veamos un caso en Hechos capítulo 5, versículo 5 en adelante. Dice: un hombre llamado Ananías, con su esposa Zafira, también vendió una propiedad. En complicidad con su esposa se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Esto viene en un marco donde los primeros creyentes no tenían nada en común. El que tenía muchas propiedades o propiedades simplemente las vendía, las traían a los apóstoles y los apóstoles se encargaban de suplir la necesidad de las viudas, de los huérfanos, de los enfermos, de los necesitados. Y eso se hizo como una regla, se hizo como una costumbre en esa época. Antes de esto, la Biblia dice que un hombre piadoso llamado José vendió un terreno y lo trajo a los pies de los apóstoles. Y los apóstoles no se quedaban con eso, simplemente lo usaban para repartir, para ayudar y para bendecir a las necesidades de la gente. Pero estos hombres, este hombre y esta mujer, Ananías y Zafira, quisieron ser parte de eso. Nadie los obligó, nadie se los pidió porque era todo de manera voluntaria, pero ellos cometieron un grave error, un grave pecado, que es que vendieron el terreno, pongamos, no sé, voy a usar una cifra X, $1.000.000, y llegaron y le dijeron a los apóstoles: no, nosotros vendimos este terreno en 500 y nosotros hemos traído aquí los 500 porque nosotros queremos dar, nosotros queremos servir, nosotros somos gente también muy despegada de las cosas materiales. Pero mira lo que le dice el apóstol Pedro en el versículo 3. Ananías
le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del terreno, del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ha ocurrido esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Aquí hay algo bien grave. Aquí hay algo bien peligroso, porque el apóstol Pedro, teniendo discernimiento del Espíritu Santo, le dice y le reclama, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo? Déjame decirte, Ananías y su esposa Zafira abrieron las puertas al enemigo, le abrieron las puertas a Satanás, y Satanás no pierde tiempo, Satanás no descansa, Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Y muchas veces a través del enojo, a través de la lascivia, a través de la lujuria, a través de la codicia, a través de la envidia, a través de pecados inadvertidos, de cosas para las cuales nosotros muchas veces no estamos preparados, dejamos la puerta abierta y permitimos que el enemigo llene nuestro corazón y que mintamos al Espíritu Santo. Porque el que miente no le miente al hombre. El que miente no le miente al pastor, al líder, al consejero, al que ayuda. El que miente le miente a Dios y le miente al Espíritu Santo. Y le dice, ese terreno era tuyo. Nadie te lo pidió. Lo vendiste por un dinero, nadie te preguntó, ese dinero era tuyo. No era necesario que vinieras acá a mentirnos. Y no era necesario que vinieras acá con un engaño. No era necesario que quisieras adulterar o mentir con respecto a esa transacción que tú hiciste. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces se acercaron los más jóvenes, envolvieron el cuerpo, se lo llevaron y le dieron sepultura. ¡Wow! Triste final. Yo me imagino que en la mañana Ananías dijo, hoy me gano una promoción. Hoy me voy a hacer famoso en la iglesia. Hoy el apóstol Pedro me va a felicitar, me va a ungir, me va a honrar. Porque muchas veces estamos mirando al hombre y no estamos mirando a Dios, y eso es un gran problema, porque la Biblia dice, y todo lo que hagas, hazlo como para Dios y no para los hombres. Ananías quería impactar, quería brillar delante del apóstol Pedro, delante de los líderes de la iglesia, delante de los hermanos de la iglesia, pero se olvidó de que todo lo que hagas, Dios lo está mirando y Dios lo está evaluando. El versículo 17 dice, unas 3 horas después, o unas 3 horas más tarde, entró la esposa, que como dijimos se llamaba Zafira, pero ella no sabía lo que había ocurrido. Y el apóstol Pedro le hace una pregunta. Muchas veces Dios te da la oportunidad. Dios te da nuevas oportunidades. Y el hecho de que estemos predicando esta palabra es porque Dios te quiere dar una oportunidad. Dios quiere que tú confieses tu pecado. Dios quiere que tú lo abandones. Porque la Biblia dice, el que oculta su pecado jamás prospera. Pero el que lo confiesa y se aparta, haya misericordia. Dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Supongamos que es el mismo $1.000.000 del que te hablé hace rato. Sí, dijo ella, lo vendimos por $1.000.000. Sí, lo vendimos por tal precio. Y el versículo 9, el apóstol Pedro le dice, ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu Santo? Le recriminó Pedro. Mira, los que sepultaron a tu esposo están a la puerta y ahora te llevarán a ti. En ese mismo instante ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y la iglesia se llenó de temor. Temor no es lo mismo que miedo, no es lo mismo que terror. Temor es una reverencia de entender que Dios no puede ser burlado, que Dios es justo, que Dios es fiel, pero que Dios es soberano. Y estamos bajo la gracia. Esto ocurrió bajo la gracia. Esto es el libro de los Hechos. Ya el Señor Jesús había resucitado. Ya el Señor Jesús había ascendido a los cielos. Ya el Señor Jesús le había entregado la autoridad a la iglesia. Ya el Espíritu Santo había venido sobre todos ellos. Y la iglesia estaba dando sus primeros pasos bajo
la gracia. Pero la gracia no es una licencia para mentir. La gracia no es una licencia para que tú deliberadamente, como hicieron estas personas, te pongas de acuerdo con alguien para mentir, para estafar, para engañar. Me llamaba la atención, en estos días escuchaba el testimonio de alguien que dice que iba siempre a un banco a arreglar algunos asuntos, tenía cuentas allí de sus empresas, de sus negocios, y siempre había una muchacha que lo atendía y era muy diligente y lo ayudaba. Y esta muchacha era como era parte de ese equipo. Un día él llega y de repente se da cuenta que la muchacha está en la oficina como gerente y estaba su nombre allá afuera. Y él se mete y la felicita y dice: wow, te felicito por ese logro, te felicito por ese ascenso. Estoy muy contenta por ti. Y este hombre, un hombre lleno del Espíritu Santo, la bendice y le dice: wow, estoy alegre, estoy feliz. Tú tienes que alegrarte cuando a alguien le va bien, tú tienes que alegrarte cuando alguien logra algo, tú tienes que alegrarte cuando alguien asciende, cuando alguien es promocionado. No puedes dejar que tu corazón se llene de cosas negativas, no se llene de envidia, se llene de comparaciones. No, todo lo contrario. Alégrate con los que triunfan, alégrate con los que han alcanzado algo. Pero para su sorpresa, esta mujer se pone a llorar. Esta mujer se pone a llorar, como te digo, un hombre lleno del Espíritu Santo, un pastor, y muchas veces el Espíritu Santo está orando, está trabajando y tú no te das cuenta. Yo sé que en este momento el Espíritu Santo está tocando la vida de muchas personas. Y resulta que esta mujer se pone a llorar porque le dice a este hombre: usted no sabe el precio que yo tuve que pagar para llegar a este lugar. Y él le dice: pues no sé, me imagino que trabajo duro, me imagino que muchos años de perseverancia, no sé nada de tu vida. Y ella le dice: no, yo tuve que acostarme con uno de los jefes de este banco, yo tuve que ser su amante durante mucho tiempo, yo tuve que engañar a mi esposo porque ella era casada y él también era casada. Se pusieron de acuerdo y cometieron un engaño, tenían pecados ocultos, estaban mintiendo obviamente. Me imagino que esta mujer llegando a su casa y me imagino a su esposo preguntándole: ¿cómo te fue? ¿Cómo estuvo tu día de trabajo? Y ella venía de estar con otro hombre y me imagino que este hombre llegaba a su casa también y su esposa le preguntaba: ¿cómo te fue? No, estuvo un gran día, mucho trabajo, muchas reuniones, pero venían de estar cometiendo adulterio, venían de estar engañando. Se pusieron de acuerdo. Y cada vez que alguien te diga que mantengas algo en secreto, que no se lo cuentes a nadie, vamos a hacer esto pero que nadie se entere, ahí está operando el diablo, ahí está operando el enemigo, ahí no está Dios metido, porque Dios no opera en lo oscuro, Dios no opera. Hay una gran diferencia, son polos opuestos las tinieblas y la luz. Si tú tienes que esconderte, si tú tienes que mentir, si tú no se lo puedes decir a nadie, si tú tienes que ponerte una careta como Ananías y Zafira, déjame decirte, tú estás en grave peligro. Ponte a salvo, confiesa tu pecado y apártate. Esta mujer tomó una mala decisión, esta mujer sacrificó un matrimonio, esta mujer sacrificó su integridad, esta mujer sacrificó lo más importante, sacrificó una familia, porque tarde o temprano todo sale a la luz, Dios todo lo revela, Dios todo lo muestra, Dios no puede ser burlado, y escogió lo del mundo, escogió lo de este sistema, escogió lo que el enemigo ofrece. Abrieron puertas a Satanás. Ananías y Zafira abrieron puertas a Satanás porque ellos tenían el deseo de ser reconocidos y de ser alabados por la gente. Ellos querían llegar porque eso era público, lo hacían delante de los demás. Ellos querían llegar y decir: ay, nosotros vendimos el terreno, el único que teníamos, y nosotros lo traemos aquí como una ofrenda aquí a la iglesia porque queremos que se siga ayudando a los pobres y a los necesitados. Qué buenos somos nosotros. Pero la Biblia dice: y todo lo que hagas, hazlo como para Dios y no para los hombres. La gracia no es una licencia o un permiso para pecar deliberadamente. La gracia es gratis para nosotros. Por eso se llama gracia. Es un favor inmerecido. Es algo que no podemos pagar. Pero a alguien le costó. Le costó a Jesucristo su sangre. Le costó a Jesucristo su vida. Le costó a Jesucristo latigazos, humillación. Le costó mucho dolor y sufrimiento. Él dio su vida por nosotros, como oveja fue llevado al matadero, guardó silencio delante de sus trasquiladores. Y nosotros no podemos jugar con esa gracia, nosotros no podemos
tomar eso a la ligera. Nosotros tenemos que vivir agradecidos, nosotros tenemos que vivir con un temor reverente, y la gratitud también representa no volverlo a hacer. Y te dije la semana pasada y te lo repito hoy, la semana pasada hablamos de Acán, hoy estamos hablando de Ananías y Zafira, y estas tres personas tienen algo en común: no mostraron ningún arrepentimiento. Una cosa es remordimiento y otra cosa es arrepentimiento. El remordimiento es lo que sintieron estas personas cuando Dios saca a la luz lo que está oculto. Déjame decirte, tarde o temprano Dios va a sacar a la luz lo que está oculto. Agarra esta oportunidad, agarra este tiempo que Dios te está dando, recibe esta palabra y ponla en práctica. Arrepentirse es cambio de mente, arrepentirse es confesar, y arrepentirse es no volver a hacer lo que antes hice. La mentira y el pecado tienen consecuencias, y tienen consecuencias inmediatas, tienen consecuencias muy rápidas. Estas personas no mostraron arrepentimiento. En la primera predicación del Señor Jesús fue: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Hoy Dios te está extendiendo una palabra. Es una palabra de bendición, porque es una palabra que te está dando una oportunidad. Quiero que compartas esta palabra con otras personas. El mismo Señor te va a mostrar quién o quiénes necesitan recibir esa palabra, porque el que confiesa su pecado y se aparta halla misericordia. Dios te ama tanto que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el Señor Jesús está intercediendo por nosotros de día y de noche. Y hoy esta palabra tiene la intención y tiene la motivación de que tú nos dejes puertas abiertas. La mentira es mucho más peligrosa y mucho más grave de lo que tú puedas imaginar. Queremos orar. Quiero orar por ti. Quiero orar para que traigamos delante del Señor un arrepentimiento genuino y verdadero, y para que erradiquemos de nuestra vida la mentira. Oramos. Padre, yo te doy gracias por esta mañana, gracias porque tu palabra es vida y es espíritu, y yo reconozco que tu palabra hoy ha tocado mi vida. Señor, yo te pido perdón por todas las veces que he mentido, por todas las veces que he engañado, Señor, por todas las veces que he hecho cosas en lo oculto. Señor, yo te pido hoy que perdones mis pecados, que no los tomes en cuenta. Señor, yo declaro que la sangre de Cristo pagó el precio de mi pecado. Señor, yo hoy me aparto, yo hoy confieso. Te pido, Espíritu Santo, que limpies mi corazón de todo enojo, de toda ira, de toda lujuria, de toda lascivia, de todo lo oculto, de todo lo malo, de todo lo deshonesto, Señor. Y pongas en mí, Señor, pensamientos de bien, Señor. Pongas en mí, Señor, pensamientos, Señor, y acciones que te agraden, Señor. Hoy decido apartarme. Señor, quiero vivir en la luz, quiero vivir en bendición, Señor. Quiero vivir bajo la gracia, Señor. Quiero vivir, Señor, sin tener nada que ocultar, Señor, porque tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida. Nadie va al Padre sino a través de ti. Padre, gracias porque no enviaste a tu Hijo para condenarme, sino para salvarme por medio de Él. Señor, guía mis pasos de aquí en adelante. Señor, quiero vivir en bendición, quiero vivir con las puertas espirituales completamente cerradas y blindadas a los ataques y a las acechanzas del enemigo. Y creo que más poderoso eres tú que el que está en el mundo, y que más son los que están con nosotros que los que están en contra. Señor, hoy yo abrazo esa victoria de la cruz, Señor. Hoy me agarro a la cruz, me aferro a ella, Señor, y creo, Señor, que por gracia yo he sido perdonado y por gracia he sido salvado. Si tú has hecho esta oración, la gracia y el favor de Dios ha tocado tu vida, tu casa, y el Señor abrirá puertas. Ya no son las puertas espirituales. Todo lo que te ha estado tentando y todo lo que te ha estado atacando, el Señor te va a permitir que tú puedas salir de esa situación y que tú puedas encontrar el plan y el propósito que Dios tiene para tu vida. Te bendigo y nos vemos en una próxima oportunidad por este canal y en esta tu congregación, en el nombre de Jesús.